Bienvenidos a Gotica de Fe. Soy Adriana María Betancourt y aquí compartimos reflexiones, experiencias y mensajes que alimentan el alma y nos acercan a Dios. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un santo silencioso, pero un santo poderoso y que está muy presente. Y hoy tengo conmigo a Livia Araque, una gran amiga de hace mucho tiempo y que es una enamorada de San José. Y por eso quiero que ella nos hable hoy de cómo lo conoció, de por qué ha hecho la consagración, que inclusive yo estuve con ella en una de las consagraciones. Y entonces, nada, sin orar y todo como fruto de la oración, Libis, antes de que te presentes, si nos haces una oración, por favor. Claro que sí, para eso me voy a apoyar en este hermoso libro, que es una oración dirigida específicamente a San José, glorioso patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en nuestra ayuda en estos momentos, toma bajo tu protección las situaciones serias y difíciles que te encomendamos, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame y muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. Bueno, entonces Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. bueno, pues yo por lo general cuando empiezo a hacer cualquier cosa, como tú bien lo dices, todo lo hago en oración. Yo invoco al Espíritu Santo y le pido al Espíritu Santo pues que sea Él el que esté aquí con nosotras para que me inspire en decir lo que debo decir y callar lo que deba callar. Entonces, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, Adri, no, lo que estás diciendo, pues todo nació porque yo hice antes la consagración a Jesús por medio de María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y como bien lo dice San Luis, esa consagración lo que nos hace es ser más parecidos a María en sus virtudes, en su silencio, en guardar las cosas en su corazón y en todo lo que representa nuestra Santísima Madre. Y terminando esa consagración, tuve la fortuna de que la misma persona que nos preparó para la consagración se empezó a enamorar también mucho de San José y era la primera vez que ella preparaba un grupo para consagrarse a San José. Y la motivación fue, como ella bien nos lo explicó al principio, conocer más el lado paterno. Y bueno, pues si mi historia de vida tiene un componente de abandono de la figura paterna en un momento, entonces le quise como dar ese rol a San José que me enseñara precisamente a descubrir esa figura paterna en mí, porque con la consagración a Jesús por medio de María, yo amo profundamente a Mamita María, la conocí y me entregué a ella y a mi familia de manera que ella me mostrara y me enseñara todo. Y ella ha sido así desde que hice ese proceso, comencé ese proceso de preparación a la consagración y posteriormente con San José. Pues efectivamente la consagración permitió conocer a un hombre maravilloso, a mi padre espiritual. Entonces, San José para mí representa muchísimas cosas, muchísimas, pero lo principal, como también lo explica en el libro de Donald Calloway, que fue el que usamos en el curso donde tú estuviste, la consagración a San José nos permite aumentar en la espiritualidad. Y yo quería eso. No sé si lo he logrado, pero he empezado como un camino de mejora en la espiritualidad. Entonces, así fue como me empecé a motivar. Y ya después, amor completo. Amor completo. Y antes de que te enamoraras tanto, ¿tú cómo veías a San José? Más que a San José, yo no veía la figura paterna, ¿cierto? Porque como te decía, por algunas situaciones de mi infancia, la figura paterna estuvo ausente los primeros 5 años de mi vida, entonces yo no tenía clara la figura paterna y obviamente
por mucho que yo quisiera consagrarme a Jesús por medio de María y entender que había un Jesús que es una figura masculina y había un Dios, un padre que también figura masculina, yo no veía en San José la figura masculina, simplemente, y adicionalmente porque desafortunadamente en la Sagrada Escritura se habla demasiado poco de San José, y él, como bien lo dice también sus escritos o los de Donald Calloway y de todos los libros que conozco, es un hombre silencioso. Silencio. Entonces, yo creo que sabía que estaba ahí, pero no lo veía Ajá, realmente. sí. Cuando yo hice contigo la consagración, es con el libro de Donald Calloway. Encontré también un ser maravilloso. Cuéntame, ¿tú hiciste el mismo? No, No. yo lo hice cuando me preparó yo la llamo mi profesora de consagración, utilizamos este libro, San José el humilde carpintero de Nazaret. Este es un libro hermoso porque yo lo he utilizado como acompañante diario, como un acompañante de vida. Él tiene incluso un mensaje de San José los 365 días del año y Uno, adicionalmente la treintena, la coronilla o el rosario de San José, los 7 domingos los también. 7 domingos, o sea, aquí está casi todas las devociones de San José. Entonces, a ella, cuando le inspiró la preparación, ella estaba buscando un libro, bueno, un libro que realmente tenga manera de uno prepararse para seguir o continuar con la devoción a San José, y este es perfecto. Ok. Pero si ya eh, entendíamos eso, ella y yo como ya consagradas, porque ella se consagró también el mismo día que yo me consagré, o sea, nos preparamos, ella se preparó junto con Junto con nosotras ustedes. para poderse Ok. consagrar. Después de eso, ella, como en ese deseo de seguir conociendo a San José, encontré Lo el libro de encontré. Donald Calloway. Entonces, maravilloso porque aquí nos muestran un San José más hombre, Sí, más sí. humano. Este es muy espiritual, ¿cierto? Devoción. Desde la Sí. parte devocional. Ujú. Entonces, básicamente ella nos dijo cuando nos preguntó a quién le gustaría surtir el proceso de preparación a otras personas para consagrarse a San José. Y yo no dije que sí en ese momento porque me dio mucho temor, mucha suciedad. Yo no soy quien, pues, Ujú. todavía no lo conozco tanto. Y ella me decía, el Señor cuando lo escoge a uno, no lo escoge preparado, sino que ayuda a prepararse. Entonces, en el corazón nos decíamos que los dos libros debíamos usarlos para los siguientes procesos, Ok. apoyándonos el 80-95% en el de Donald Calloway. Realmente es muy lindo y esa era una de mis preguntas. Ujú. ¿Cuál fue esa motivación? ¿Cuál fue ese llamado que sentiste para hacer el primer grupo que hiciste de El primer consagración? libro que hice, de hecho, es el único que he hecho hasta ahora, porque afortunado o desafortunadamente después de la pandemia aprendimos a trabajar mucho virtualmente. Entonces, esa parte virtual apoyó mucho a que yo trabajando tiempo completo en mi profesión, yo pudiera preparar un grupo en ciertos horarios por la noche y Claro. de manera virtual. ¿Qué me motivó? Yo digo que, bueno, tengo que contarte que hace casi 11 años yo hice un retiro, no sé si puedo decir cuál retiro Sí. específicamente, el retiro de Maús, y a partir de eso yo sentí un llamado muy especial al servicio. Y también cuando hice ese retiro empecé a aumentar mi nivel espiritual, autoformándome, asistiendo a cursos de Biblia, de la Sagrada Escritura, de Mariología, de Cristología. Entonces, había como un deseo mío, porque siempre me ha gustado enseñar lo que sé. Yo digo que el conocimiento que no se comparte no sirve, no sirve de nada. Entonces, quise compartir lo que ya había entendido de San José y sabía que a muchas personas le iba a pasar lo que me había pasado a mí en la consagración, que creo que más luego vamos a conversar Ajá. de eso. Entonces, cuando la profesora mía de consagración preguntó, yo me quedé en silencio y después ella me llamó solita y me dijo, Yo te veo a ti. yo te veo en esto. Entonces yo le dije,
pues yo sí quisiera, pero no me siento digna. Ujú. Y ella dijo, no, ya estás preparada, lo puedes hacer perfectamente y yo te voy a acompañar. Entonces, silenciosamente ella me acompañó. Claro. Ajá, qué bonito. Ujú. Y en esa, tanto como en este, o cuando preparaste el de Donald Calloway, ¿qué virtudes o qué te llamó más la atención de San José? O sea, tiene muchas, porque por ejemplo hay tres virtudes que me encantan de él, pero ¿cuál te llamó o cuáles Bueno, yo especialmente? quiero, porque es como mi intención siempre en la vida, desarrollar una virtud específicamente que es la del silencio, pero no de quedarme callada o no decir nada, sino de acallar mi corazón, ¿cierto? Y de guardar ciertas cosas en mi corazón, porque hay veces que soy muy presurosa como para expresar lo que pienso y siento, entonces quise como atesorar esa primera virtud de San José, pero definitivamente a mí me llamaba, era mi papá, mi padre espiritual, él me llamaba a que yo lo conociera y yo entendiera que mi padre Dios es el primer papá que me escogió para llegar a este mundo y que él suplía todas las necesidades y las carencias que de pronto tuve con esa figura paterna. Ujú, Entonces, como virtudes del silencio, entender la paternidad y adicionalmente entender la, la parte masculina y la figura de esposo, porque soy casada, entonces sí me ha dado como mucha dificultad separar muchas cosas de que el hombre esto, la mujer aquello. Entonces, entender esa figura masculina. Y definitivamente fue lo primero que aprendí, o sea, que entender que, que las mujeres y los hombres actuamos de manera distinta, pero que seguimos un modelo. ujú. Los hombres, ojalá todos siguieran el modelo de San José y nosotros el de María, Mari- pero seguimos un modelo y ujú, la idea era esa, que yo entendiera, bueno, cuál de esas virtudes, pedir la gracia para que me llegara un poquito de de cada ella. una. Ujú. Ah, bueno. Ahí quiero compartir, para mí es esa confianza de San José ante Dios, que y la obediencia, que todas las órdenes que le dio Dios y en sueños, él los hizo sin chistar, sin preguntar. Esa, esa, esa fe, Esa fe, ¿cierto? Porque esa es fe. la fe que creo que quisiera San José inspirarnos a cada uno de nosotros. Sí, La fe la que nos lleva a confiar ciegamente en exacto. lo que Dios quiere Quiere para para cada uno de nosotros. nosotros. Y el propósito de Dios en San José fue maravillosamente grande, porque imagínate encomendar a A su su hijo. sagrada familia, ¿cierto? A su esposa, a María y a su hijo, y ser esa figura humana que le transmitiera a su hijo, porque pues es lógico entender que los 33 años o los 30 años, porque San José murió un poco antes de la vida pública de Jesús, eh, él estaba enseñando como humano a vivir y a entender la La humanidad. humanidad. Entonces, la encomienda que hizo Dios a San José fue maravillosa. Entonces, imagínate la clase de ser humano que era San José desde el fondo de su corazón como para que Dios lo escogiera y Exacto. entregarle ese legado tan hermoso. Es que eso es precioso. O sea, Sí, si lo escogió a él es porque es un gran hombre. es un gran hombre. Así tenga esa humildad, ese silencio, ese que él se borra porque nunca ni siquiera se habla en la Biblia. Se habla dos o tres veces de San José. De San José. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con que no se había entendido esa figura dentro de la iglesia, la figura de San José. Y fue cuando ya se empezó por parte de los papas a hablar de la figura de San José, que la iglesia aceptó que definitivamente había que hablar de San José y que San José, al igual que Mamita María y que Jesús, em, eran protagonistas de nuestra religión. Entonces, imposible que no se hablara de San José sabiendo que Dios le dio esa encomienda tan grande de, de proteger, de cuidar, de sacar adelante una familia. Sí. Bueno, y en la consagración que hiciste, los que estábamos, el grupo de las personas que éramos, ¿qué puedes tú decir?
sí, hubo algo que les cambió. De pronto no a todos, todo le llega a uno de alguna manera, o que de pronto tú digas hay una constante y en tantas personas veo un cambio en qué exactamente. Bueno, lo maravilloso de las consagraciones es que cuando el profesor tiene un grupo como me tocó a mí virtual, desafortunadamente no pude conocer a muchas personas que no las conocía antes de ellos inscribirse al curso. La mayoría yo sí las conocía, pero hubo 5 personas que yo no conocía antes del curso. Entonces, fue maravilloso porque incluso 2 de ellas se contactaban conmigo por fuera del Ah, curso y buscaban como una guía sobre cosas personales, cosas que ellos estaban viviendo en ese momento. Y mira, en particular de 2 hombres, los 2 únicos hombres que hicieron el curso y que ujú, se consagraron a San José con la preparación mía, fueron los que más, con los que más llegué a conversar y a conocer y a entender que ellos necesitaban también de San José entender y pedir las virtudes como esposos qué bonito. y como padres, Ujú, porque casualmente los dos son ah, padres, uno de mayor edad y otro muy joven. Y posteriormente, o sea, te estoy hablando de hace 2 años, el más joven estuvo a punto de separarse. Y yo digo que San José no quería que eso pasara porque él es consagrado a San José y él me llamaba y me decía, me está pasando esto. Y yo pídele a San José, hagamos la coronilla, o sea, nos entregábamos espiritualmente a él y le decía yo particularmente, entrégate espiritualmente a él. Y justo en un momento que él me habló, él me dijo, a mí me gustaría hacer un retiro de silencio. Y yo tenía la persona que, yo sabía que había una persona que yo conocía que sabía dónde se hacían esos retiros, conseguí el contacto de la casa de retiro donde se hacía, él lo hizo y salió transformado. él dice que San José le habló. Él dice que San José le dijo, no, tú no eres para, o sea, tú tienes que hacerte cargo de tu familia y tu familia es hermosa. Y así es, una familia hermosa. Es María, Jesús y José, son un niño, su esposa y él. Entonces, Qué bonito. eso, por ejemplo, es algo que ha sucedido. Y con la otra persona, desafortunadamente esta persona tiene, tiene familia, sí, pero bueno, no sube los motivos por los cuales él se separó hace mucho tiempo antes de hacer la consagración, pero tenía una situación familiar muy difícil y yo siento que San José le mostró y le dio la fuerza para seguir adelante, porque ¿quién más fuerte que San José con esos exos que tuvo que tener con un niño y una Es mujer que esa sola salida y para otro país para otro hablando otro idioma. país total, sin saber qué se iban a encontrar y todo eso? El ejemplo es maravilloso. Sí, Entonces, y en mí, porque uno cree que uno está dando y enseñando, pero mentiras, uno está recibe, aprendiendo, uno claro. está recibiendo todo el tiempo. Entonces, lo que te digo de las revelaciones que de pronto San José me ha podido hacer sin hacer alarde de lo místico, han sido maravillosas. Ujú, qué bonito. Bueno, y si en ese momento tuvieras a alguien y la quisieras motivar a hacer una consagración a San José, ¿qué le dirías? Bueno, si queremos es aumentar nuestra espiritualidad, si queremos entender ese misterio de lo que es ser, de lo que es recibir un legado de parte de Dios de manera directa, conocer a San José es maravilloso, porque San José en su silencio sabía que el propósito que tenía Dios para él era grandísimo y que precisamente por ese silencio de San José, él lo aceptó todo, ¿cierto? No renegó, no alegó, no desconfió. Entonces, yo creo que es una de las cosas que más entendemos y aprendemos cuando nos estamos preparando para la consagración, que no se necesita hacer tanto ruido,
para mejorar nuestra espiritualidad, Ujú. ¿cierto? Y que si lo hacemos en el silencio de San José sería maravilloso. San José, así como Jesús, por intercesión de San José, porque no lo hace él directamente, por intercesión de San José, al igual que de Mamita María, Jesús hace su obra y también Dios, ¿cierto? Él intercede por nosotros y en las letanías a San José, las letanías de San José son gigantes, son Sí, grandes, o sí. sea, no es que sean muchas, sino que Lo que solamente dice. una del el terror de los demonios, a mí eso me impactó. A mí la primera letanía que me impactó y que yo decía, yo quiero entender eso, era el terror de los demonios. O sea, San José aleja cosas malas solo con tu desearlo, o sea, con tu nombrarlo, como con Mamita María, Exacto. ¿cierto? Estamos más acostumbrados a hablar de María Ujú. y muchas veces decimos que María nos acerca a Dios, ella lleva las oraciones a Dios. De San José podemos decir lo mismo. Lo mismo, él intercede por nosotros, él, bueno, fue el hombre de confianza de Dios. Ujú. ¿Qué no hará Dios por su mano derecha? Exacto. ¿Cierto? Em, Mamita María intercede por nosotros, porque ella no es la que hace el milagro, ella intercede para que Dios haga el Ujú. milagro. Y ella, de cierta manera, a través, como te digo, de la consagración a Jesús por María, también lleva a los que somos consagrados a entender que no quería que San José se quedara en el silencio para la humanidad, sino que también cobrara como ese puesto, ese lugar importante en la historia de la salvación. Ujú. Porque imagínate ser el custodio de De Jesús y Jesús. María. Exacto. Entonces, ese rol que él tiene de ser el custodio de Jesús y María, de por sí ya es como lo más grande Ujú. para un santo. O Ajá. sea, después de María, San José. San José. Sí. Y que es ese cuidador de la familia. Por eso también nosotros lo vemos como la Sagrada Familia, pero él como familia intercede mucho. Y San José intercede por el trabajo, porque él fue trabajador para dar sustento a la familia, por los enfermos. O sea, tiene tantas, uno le puede adjudicar tantos bienes, digamos así, Dones. dones, que Canadá tiene el oratorio más grande de Ay, qué todo el hermoso. mundo. Algún día voy. Sí, sí, hay que ir. Y es el patrono de Canadá. ¿Qué más nos puedes decir de San José? Bueno, como tú bien dices, o sea, antes de que el Papa Pablo VI, si no estoy mal, o el Papa que decretó, digámoslo así, que se hablara de San José como el patriarca de la iglesia, el padre espiritual de la humanidad, no se hablaba nada de él. Antes de eso no se hablaba nada de él, pero Dios quiso, porque inspiró, todo es inspirado por el Espíritu Santo, en este Papa para que se decretara el año de San José. Incluso el Papa Francisco también Sí, lo lo, quería mucho. lo quería Sí. demasiado. O sea, es que casi ningún santo ha dejado por de lado a San José. La mayoría de los santos son devotos de la Virgen María y Ujú, de San José. ujú. Entonces, no es que, por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort, que por medio de su método de A consagración se María, va a Jesús por medio de María, él no habló de San José como habla de María, pero obviamente porque su objetivo era ese, claro, pero nunca lo negó y nunca lo hizo ver como si no existiera. Antes, por el contrario, cada que hablaba de él, aunque fuera una frase, era era una frase contundentísima. Entonces, San José, el legado de él como patriarca, como padre espiritual nuestro, es una inspiración a varios papas de instituir, por ejemplo, el año de la consagración a San José, el año de San José, que eso fue en el 2020, 2019 o 2020, si no estoy mal, al principio de esta década. ujú, Y al,
esa consagración o ese año en que se instituyó ese año especial de San José, las personas empezaron a conocerlo. Empezó a salir, empezaron a sacar los libros, Donald Calloway empezó a sacar libros respecto a él. Salieron otros. Este, por ejemplo, Pues sí, eso de, quería que me De mostraras. Monseñor Joao Sonamilio, es Pues, un portugués, sacó este libro San José, ¿quién lo conoce? Porque era desconocido, o sea, era desconocido para la humanidad y para muchas personas. Hoy día tú vas a muchos monasterios o a muchas iglesias o catedrales y San José está al lado de Jesús y de María, o sea, está Jesús o el Cristo, Jesucristo, a María a un lado y San José al otro mm, lado, pero nosotros no lo veíamos. A mí particularmente ahora, yo entro a una iglesia y estoy buscando a San sí. José. Estoy buscando dónde está San A José. mí me pasa lo Y mismo. me da mucha tristeza cuando no lo veo, porque yo decía, algo inspiró en mí que yo sí le haga el reconocimiento, pues Claro, que debe claro. hacer. No, yo también soy feliz cuando visito las iglesias y veo a San José. Exactamente. Cuando yo tuve la bendición de antes de pandemia ir a Tierra Santa, y los lugares en donde está San José pasan desapercibidos, muchos, pero son lugares en donde tú que ya conoces la espiritualidad de San José o lo que San José hace en cada uno de nosotros, te dan una Claro. paz y es impresionante porque tú te sientes alegre, o sea, tú llegas, a mí me pasó, llegué a ciertos lugares en donde veía la imagen de San José y yo me sentía alegre, o sea, más de lo normal de todo el paseo, de todo, bueno, no el paseo no porque era en la Peregrinación. peregrinación, pero más de, de todos los lugares, yo ahí me sentía como con esa paz, esa tranquilidad Sí, y enamorada de San José. enamorada de San José. Sí. Entonces, bueno, el nombre de estos libros los pondremos en la Los pondremos descripción. en la descripción porque son maravillosos. Maravilloso. Si Sí. quieres, Bueno, este libro, el de Donald Calloway, fue tomado también como apoyo para la película Corazón de Padre, que es un documental que se hizo basándose en la vida de San José. Y Corazón de Padre habla mucho del libro de Donald Calloway. De hecho, Donald Calloway habla en ese documental, en esa película, y, y es hermoso porque, por ejemplo, yo después de la consagración y de la preparación de este grupo que Dios permitió consagrarse, entendí muchas cosas de la figura paterna de mi vida. Eh, yo, yo después de mucho tiempo entendí por qué yo buscaba más satisfacer o complacer los pedidos de mi papá, de la figura paterna de mi papá, que la de mi mamá. Y era porque de cierta manera al principio no tenía esa relación con mi papá biológico. y ya cuando la tuviste, Esa, quisiste como compensar. y entendí muchas cosas, porque esa es otra cosa que San José le permite a uno cuando uno empieza a conocerlo, y es a que se le revelen cosas o uno entienda cosas, para decirlo ya como en palabras más cristianas, Ujú. que uno entienda cosas que en un momento de su vida no logró entender. Y en oración yo logré entender muchas de esas cosas que pasaban en mi vida familiar. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿Qué más? yo pienso que, no, para terminar, em, a ver, a mí de la consagración, la sola coronilla de San José, con los 8 misterios y meditando cada una de esas acciones que San José tuvo por María con el niño Jesús, eh, me acuerdo que cuando yo hice la consagración se las conté a mis papás y ellos ya hacen siempre el de la misericordia, el de la Virgen y ese. Entonces, ese fruto también te lo debemos a ti, Tan linda, gracias. que en No, se lugar lo de deben al Señor, que el Señor es el sí, que nos el Señor inspira es a el que todos. inspira, pero que hace eso. Y lo que quería decir es que yo quiero mucho a San José por mi papá. Y no sé desde hace cuánto, Ujú. pero San José siempre estuvo presente eh,
sí, mi papá siempre lo invocaba y bueno, nada menos el San Josecito de aquí de, ¿cómo que se llama? Amigurumi. El amigurumi, se lo regaló una prima a mi papá y ahí yo le dije, venga, que se va conmigo para Sí, para la charla con ella. tú me preguntabas ahora que por qué decidí aceptar dar, por ejemplo, o preparar a personas para que se consagren a San José y que cortica de pronto en la respuesta, y es que em, cuando yo empecé a despertar mi vocación de servicio o la vocación de servicio se empezó a acrecentar en mí, eh, yo sentí que lo que recibía gratis debía darlo gratis, como dice la palabra, ¿cierto? Y que todo ese amor y que todas esas enseñanzas y sobre todo esa paz que me inspiraba San José, la tenía que compartir con otras personas. Y eso fue lo que me ayudó, aunque tenía mucho susto de no sentirme preparada, llevar a algunas personas a que se consagraran a San José. Lamentablemente, justo ayer visité a una de ellas, que es consagrada a San José, que está surtiendo una lucha muy grande contra un cáncer muy agresivo, muy, muy agresivo. Y yo le hablaba precisamente de eso, porque ella le da miedo morir, como a todos, ¿cierto? Y en esa, que por cierto, si ella va a ver esto algún día, eh, yo ayer le decía, mira, aférrate a San José, tú eres consagrada a San José y aférrate a San José, porque Él te va a acompañar en todo el proceso y te va a mostrar el camino de tú como hija de Él, Él quiere que tú lleves. Como a todos nos da temor morirnos y pues, pero nosotros los católicos, los cristianos, debemos entender que la muerte es una resurrección a la vida eterna. Ujú, Pero es difícil entender eso como claro, mamá, como esposa, y sentía que el hecho de ella estar consagrada a San José iba a ser, si el día que llegue su fin o el dejar de transitar en este mundo, va a ser hermoso, porque San José va a estar con ella. sí, Y ella me decía, tienes razón, y espero haberle dado paz porque en la angustia de una enfermedad terminal podemos de pronto puede quebrantar nuestra fe y cuestionarnos mucho. y cuestionarnos Y mucho. San José es además patrono de la buena muerte. Patrono de la buena Entonces, muerte, imagínate estar de la mano de él en ese momento de transición, que es un nacer a otra vida. así es, O sea, así es. Bueno, y eso además, algo que te tengo que contar es que muchas personas que no estoy preparando yo, pero que a raíz de la consagración y de que yo cada que puedo hablo de San José, o los mando mm, a hacer la consagración a San José, una de ellas es mi hijo menor, o sea, porque yo decía, qué bonito que un hombre desde joven, pero él tiene 24 años, entienda las virtudes de San José y cómo puede ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, en fin, mejor amigo. Entonces, esperemos pues que sí, sí impacte y sí genere cosas en él, porque hace rato está en las clases. Y tú decías ahora que tus padres tienen esas devociones a San José y hay un miércoles de San José, o sea, hay de los días de la semana, el miércoles está destinado, dedicado a San José, en que ya para mí el miércoles no es lo mismo que hace unos años antes de consagrarme. Para mí el miércoles es miércoles de San José y a él le dedico las oraciones y, mm, y, y la acción de gracias y en fin. Entonces, qué bonito, cambia porque cambia nuestra cambia, vida. claro. Y bueno, para el mes de marzo, Ujú, si Dios quiere, este podcast va a salir en marzo por honor a San José. El 19 es su gran día. sí. ¿Qué manera podemos prepararnos? Bueno, precisamente este libro, el de San José, el humilde carpintero de Nazaret, nos propone muchas formas de prepararnos. Una puede ser la treintena San José, que es hacer una oración inicial, hacer una meditación de unas palabras que San José nos diría a nuestra alma y lo que nuestra alma también podría llegar a responder a San José.
las letanías La treintena empieza los 30 días 30 antes del días antes del 19, 19, o o sea, sea, 18, 18, 19, exacto. Generalmente para terminar el día antes, ajá, el para 18. terminar el 18. Entonces, esa es una manera. La treintena tiene pasos que son el Rosario de San José, las letanías, la meditación del día y la oración final. Esa es una manera, cuando ya somos consagrados, muy sencillo de hacerlo. Ujú. La otra es los 7 dolores y gozos de San José, Que son los 7 domingos que son los antes 7 domingos antes del del 10. 19 de marzo. Ah, bueno, está Entonces, los perfecto. 7 domingos antes se hace también el rosario, las letanías, se hace la meditación de uno de puedes hacerlos todos o cada domingo hacer uno un Ujú, poquito más amplio de ese dolor y gozo de San José y una oración final. ujú, El libro nos guía muchísimo, es maravilloso. Y aquí en este libro hay algo muy hermoso que fue lo que a mí también me ayudó a enamorarme de San José, ujú. que son los lirios perfumados de San José. Porque acuérdense que acá, por ejemplo, en la imagen vemos que San José tiene unos lirios. Ujú. Bueno, y eso es una anécdota muy linda de San José, que cómo se convierte su báculo en lirios Cuando lo iban a escoger cuando lo para el... estaban buscando al protector de la Sagrada Familia. Ese era el que tuviera eso, ese iba a ser, y así fue. Pues un báculo de un tronco seco palo seco, no iba a convertirse, si claro. no fuera por divinidad, en un lirio. Entonces hay también lirios perfumados de San José. Entonces también se hace el rosario, las letanías, la meditación del libro perfumado del miércoles correspondiente, porque este sí es dedicado, se debería hacer al menos los miércoles, y la oración final, Ujú. ¿cierto? Entonces, ¿cómo le habla San José a uno? De muchas formas. Y es maravilloso porque yo a veces siento alguna tristeza, alguna situación que me está como sacando un poquito de mi centro, y en oración le pido a San José que me ayude y cojo el libro y solamente lo abro Y te habla y me dice lo que lo que me necesitas. tiene que decir, regañado, amoroso, como un papá, como un verdadero papá, y es Oh, hermoso. qué lindo. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Y ya la consagración, como tú sabes, pues ya surte otros pasos. Se debe primero explicar en qué consiste la Claro. consagración, para qué se consagra uno. Y lo más hermoso es que, si por ejemplo tú que eres esposa y mamá en una familia, te consagras, tu familia queda por intercesión tuya, por intermediación tuya, consagrada también a San Ujú. José. Entonces, es algo un don que Maravilloso. el Señor nos da como familia hermoso. Claro, Ujú. claro. Y hablando de eso, ¿tienes pensado hacer alguna otra? Sí, sí, ya para este 19 de marzo no me dio porque, como le había contado ahorita, yo trabajaba a tiempo completo. Sin embargo, ya ahora voy a tener un poquito más de tiempo. Entonces, tengo pensado este año empezar otra preparación para la consagración a San José, así que los que quieran, les compartes mi contacto y pronto Listo, iniciaremos perfecto. esa preparación para que sea con todas las de la ley, digo yo, porque em, a mí me parece que para una consagración no basta con leer un libro 33 días Ujú. y dejarlo como a libre pensamiento Sino o ir acompañado. interpretación sin un Sí. acompañamiento, Yo ¿cierto? recuerdo que fueron como 4 meses, El de ustedes fueron 4 meses, una vez a la semana. una vez a la semana, los miércoles, casualmente pudimos hacerlo. Sin embargo, se podría preparar para otro día, pero va acompañado de oración. Mm. Entonces nosotros comenzamos con el Santo Sí, Rosario, sí. pues primero invocación al Espíritu Santo, el Santo Rosario, la meditación del día, de lo que fuéramos a conocer de San José, y la oración final con las letanías. Entonces, esa preparación me parece a mí que es de manera responsable, o sea, lo deberíamos asumir de manera muy responsable, no a la ligera, como de pronto muchas personas leen un libro o leen 33
meditaciones y ya estoy preparada para San José. Yo creo que es más un trabajo espiritual, Más profundo. más profundo de oración, de confesión, comunión, Ujú. las veces, la mayor cantidad de veces posible antes de llegar a la consagración. Y ahorita hablabas que tu hijo está haciendo una consagración. Si alguien quisiera ser, alguien que nos está escuchando en otra parte del mundo, Ajá. eh, ¿cómo puede buscar? O simplemente preguntando en la iglesia o buscando, bueno, ahorita en internet encontramos todo. Por lo general las pastorales en la iglesia, o sea, el sacerdote, el párroco sabe como qué personas se dedican a eso y la idea es que también sean, em, digamos, avaladas o que sean autorizadas, tengan una cierta autorización por una parroquia, Claro, porque pues si no se cualquiera puede empieza consagrar. a consagrar y hasta cobrar por ello, que no Exacto. debería ser así. Pero creo que esa es la mejor manera o la manera más segura de hacerlo. Pues ya tu podcast sale en tu página, también conozco personas que hacen esta preparación. En el caso de mi hijo, él lo está preparando un hombre, porque es una consagración, una preparación para hombres. Así. Entonces, maravilloso, porque la perspectiva y la visión de masculina y Es femenina es distinta, sí. distinta. Bueno, entonces vamos a poner tu contacto también Ujú, en, claro que sí. en los comentarios. Y pues si tienes algo que agregar, Bueno, no, yo creo que si yo tuviera que resumir lo que ha hecho San José en mi vida, yo diría que motivarme como a conocerlo más cada vez, a hacer que otras personas lo conozcan, se consagren a él, e incluso jovencitas, tengo una hija de una gran amiga que vive en Canadá, y ella se fue a estudiar allá a los 18 años pues, su carrera. Ahora ya tiene 21, pero hace más o menos año y medio ella es una enamorada de San José por unas oraciones y unos comentarios que yo le mandaba de San José. Y le empezó a gustar y fue al monasterio de San José en Canadá y al su papá oratorio. se llama José, exacto, al oratorio. Su papá se llama José y, y yo siempre vi que entre su mamá y su papá ella sentía como ese apego más hacia el papá. Y ella me dice, ya entiendo, o sea, entiendo muchas cosas a raíz de eso, San José. Entonces, si yo pudiera resumir, mi vida es una antes y después de haber conocido mucho mejor a San José. Ay, muchas gracias por estar aquí No, con con mucho nosotros. gusto. Ya este tema da para mucho, entonces esperamos que la gente entienda como qué significa San José espiritualmente para cada uno de nosotros. Sí, entonces muchas gracias. Aquí les vuelvo a mostrar rápidamente los libros. La consagración a San José de Donald Calloway, eh, el, Carpintero hum- de Nazaret. el humilde carpintero de Nazaret. Este está muy genial porque tiene mucho devocionario. Y San José, ¿quién lo conoce? San José, quien lo conoce. La Biblia que no puede faltar. Entonces ya saben, este santo que realmente está cerca de nosotros, que nos protege, que quiere de nosotros lo mejor y que nos lleva también a Jesús. Los invito, ojalá que les haya dado motivación de irlo a conocer un poco más. Nos vemos en el próximo episodio. Amén. En la página web de Gótica de Fe tenemos las devociones a San José, como el canasto, la coronilla de los imposibles, la oración a San José por una buena muerte, los 7 domingos, las novenas a San José. No olvides visitarnos. Gracias por acompañarnos en Gótica F. Si este mensaje llegó a tu corazón, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. También puedes dejarnos tu valoración. Hasta el próximo episodio.